Buenos días. Estamos estudiando entonces Mateo capítulo 12, ya vamos en el verso, hoy arrancamos el verso 43 hasta el 45. Vamos a leerlo, la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, cuando el espíritu inmundo sale del hombre, anda por lugares secos, buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, volveré a mi casa donde salí, y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Así también acontecerá a esta mala generación. ¿Alguna vez usted ha visto un lugar, una casa, una edificación que la han levantado, pero la abandonan? Entonces con el tiempo le crece maleza, se llena a veces de agua y empiezan a entrar personas a consumir vicios ahí, ¿cierto? Se vuelve peligroso pasar por ahí, se vuelve un lugar peligroso, oscuro, ya no se puede ocupar como normalmente alguien lo habrá hecho antes. Pero a veces esos lugares, uno puede decir que alguien venga, lo restaure, a veces lo tumban, vuelven y lo hacen, lo organizan, lo dejan listo para usar, pero resulta que vuelve otra vez a quedar vacío. A pesar de que ya esté listo para usar, nadie lo ocupa. Y pasa entonces días, semanas, y vuelve a pasar lo mismo, que todos esos delincuentes o viciosos o los que llegaban ahí o habitantes de calle que ocupan vuelven otra vez porque encuentran que el lugar al final nunca nadie lo volvió a utilizar. Entonces vuelven más. Y ya no vienen solo, vienen con más compañeros porque ya el lugar de pronto quedó mejor. Y esa casa pues vuelve a ser peor que lo que estaba antes. Eso es lo que el Señor Jesús está diciendo aquí, eso es lo que Él está presentando en este pasaje que acabamos de leer. En este pasaje no está hablando el Señor de demonios solamente, o no está enseñando técnicas de liberación. Él no está dando aquí un manual de guerra espiritual como muchas personas en círculos cristianos afirman. Utilizan este pasaje para decir que de alguna manera el Señor está enseñando a exorcizar o a sacar demonios. Aquí lo que el Señor está hablando, está haciendo es una denuncia. Él está denunciando una religión vacía. Él está denunciando que una reforma externa sin regeneración interna no es nada. Que un aparente cambio moral o una limpieza moral sin la presencia de Dios no es nada. Eso es lo que está diciendo el Señor aquí. Y eso está en un contexto inmediato que hemos venido estudiando, de donde los fariseos acusaban a Jesús de que él expulsaba demonios por el poder de Satanás, que vimos la enseñanza del hombre fuerte, ¿cierto? La advertencia sobre de blasfemar en contra del Espíritu Santo y de la generación que pide señales. Entonces Jesús aquí está hablándole a una generación religiosa. Él está hablándole aquí a unos hombres religiosos, a personas que moralmente se puede decir que estaban bien, moralmente estaban bien, pero espiritualmente estaban muertos. Eran religiosos, aparentemente hacían las cosas que se tenían que hacer, pero eran espiritualmente muertos, como lo dijo Juan Calvino. No basta con que el pecado sea expulsado si Cristo no reina en el corazón. El tema de hoy lo hemos llamado la casa vacía, el peligro de una reforma sin Cristo. Y el primer punto es la salida del espíritu inmundo. En el verso 43 se inicia diciendo, cuando el espíritu inmundo sale del hombre. En todo el contexto del pasaje, el punto principal de Jesús no es la posesión demoníaca. Aquí no se trata de espíritus poseyendo personas. Él aquí lo que está explicando
la seriedad y lo delicado de rechazarlo a él, como lo han rechazado los judíos y los líderes religiosos del texto. Ese rechazo, esa oposición a Jesús, pues los va a dejar peor de lo que estaban en ese momento. Eso es lo que le está diciendo Jesús a ellos. Rechazarme los van a poner a usted en una posición peor de la que están ahorita. Por eso cuando él está hablándole a esa mala generación, era una generación que estaba ejemplificada por los líderes religiosos que estaban rechazando completamente a Jesús, porque para ellos él no era mesiánicamente o suficientemente mesiánico para el gusto de ellos. ¿Sí? Porque en la cosmovisión de estos judíos, el Mesías era un líder político y militar, alguien con poder, alguien que tal vez venía de una familia rica, importante del pueblo, no un hombre que parecía pobre, que venía de una región de la que decían nunca sale nada bueno, hijo de un carpintero, que no venía a hablar de guerra, sino de amor. Entonces eso no encajaba con la perspectiva que ellos tenían de Mesías. Por eso, esa ambición, esa sed por un tipo de Mesías como ese que ellos tenían en mente, era lo que los iba a llevar a la ruina muchos años después, exactamente en el año 70. Entonces Jesús está aquí hablando de una salida real, pero no necesariamente de una conversión verdadera. Nosotros tenemos que hacer una distinción en que un cambio externo de una persona no quiere decir que ha habido un cambio interno. Si hay una reforma externa, no quiere decir que hay una regeneración interna. Que una persona tenga convicción de que algo está mal, no quiere decir que esa persona se haya convertido. Que haya un cambio moral en la persona no es igual a un nuevo nacimiento. Hay personas a las que usted les comparte el evangelio y tal vez uno cree que lo han aceptado, porque resulta que empiezan a venir a la iglesia. Y tal vez no vienen cada 8 días, pero vienen por ahí 1 o 2 veces al mes y están viniendo. Y uno dice, Dios parece que lo salvó, y resulta que esa persona uno la ve viviendo igual, haciendo otras cosas. Tal vez no en la misma intensidad que antes, pero uno ve que esa persona todavía sigue en internet colocando cosas de su vida que tal vez no van alineadas con la vida de un creyente. Pero esa persona se está portando muy bien en otras cosas. Entonces parece que hay una reforma externa, pero esa persona no ha tenido una regeneración interna. Tal vez esa persona parece que ha tenido un cambio moral, pero no ha nacido de nuevo. Porque una persona tal vez puede llegar a dejar vicios, puede tener cambios de hábitos en su estilo de vida, puede incluso empezar a adoptar valores religiosos, como venir a la iglesia. Pero a pesar de que tenga ese tipo de cambios, puede vivir sin Cristo, puede seguir sin Cristo en su corazón. Es una persona que todavía acepta el mundo y acepta la iglesia. Hay cosas del mundo que ya no acepta, pero hay cosas de la iglesia que todavía tampoco acepta. Hay cosas que todavía no está de acuerdo. Martín Lutero dijo que el diablo puede abandonar una casa, pero si Cristo no entra, no la ha perdido. Por eso, ser buena persona no te va a llevar al cielo. Tal vez alguien era tramposo, era mala paga, era chismoso, incumplido, irresponsable, y cambió todas esas cosas y se volvió serio, cumplido, responsable. Pero eso no lo va a llevar al cielo, que es lo que muchas personas allá afuera hoy creen, que el hecho de ser una buena persona, de cumplir con las obligaciones civiles, que eso es suficiente. Pero resulta que eso, mientras la casa no esté habitada por Cristo, esa casa sigue siendo del diablo. El diablo no la ha perdido.
En el infierno hay una cantidad de personas que cuando se murieron eran honestas, eran serias, responsables, eran buenas personas en todo, pero no tenían a Cristo en el corazón. Por eso están allá. Porque esa casa nunca habitó el Señor. Dice el pasaje, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Ese demonio que sale del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces, ¿esto qué quiere decir? Que aparentemente hay demonios que muestran una inclinación por eso de habitar en una persona. Es como una necesidad para ellos, vivir dentro de una persona. Y cuando ellos encuentran una vida vacía, la están percibiendo como una oportunidad abierta para entrar en esa vida. Un teólogo dijo que el diablo no puede descansar donde no tiene travesuras que hacer a los hombres. ¿Eso qué nos demuestra? La naturaleza inquieta del mal y la realidad espiritual detrás de la vida del hombre. Por eso aquí el énfasis no es en el demonio en sí mismo, en sacar demonios de una persona, sino en el estado del corazón humano. ¿Cuál es el estado del corazón del hombre? Un estado vacío, sin Cristo, sin Dios. Es un estado vacío en el que va a permitir o está invitando al demonio a entrar a su vida. Segundo, la decisión de regresar. La primera parte del verso 44 dice, entonces dice, volveré a mi casa de donde salí. Y cuando uno lee esto con detenimiento, esto a mí me pareció impactante, porque el espíritu demoníaco, ese demonio, llama al hombre mi casa. Mi casa. Charles Spurgeon dijo, el maligno llama al hombre mi casa, su audacia es asombrosa, él no construyó ni compró esa casa y no tiene derecho a ella. Un demonio solamente puede habitar a alguien si la haya desocupada, es decir, sin el Espíritu de Cristo morando dentro. Si se encuentra desocupada, al demonio no le importa si también se encuentra barrida y adornada. El diablo no tiene ninguna objeción con que su casa esté barrida y adornada, ya que un moralista puede ser tan verdaderamente su esclavo como el hombre de hábitos viciosos, mientras que el corazón no esté ocupado por su gran enemigo, ya pueda usar al hombre para sus propios propósitos, el adversario de almas le permitirá reformar tanto como quiera. Está diciendo Charles Spurgeon acá, que una persona que moralmente se ve bien, responsable, serio, respeta las autoridades, respeta al prójimo, cumple con sus impuestos, con todas las obligaciones, no roba, no estafa, le paga a todo el mundo sus deudas, es una gran persona, todo el mundo habla bellezas de esa persona, tal vez de vez en cuando va a la iglesia. Seguramente en esta semana estuvo en cuanta procesión hubo, porque es una buena persona y cree que ir cada año a las procesiones es un compromiso que él tiene que hacer, así sea que lo haga cada año. Al diablo no le importa si el Señor barrió, limpió y adornó esa casa, pero que resulta que el Señor no habita ahí. Mientras que el diablo la pueda utilizar como quiera, al diablo no le importa si esa persona va cada 8 días o cada 15 días a la iglesia. El diablo sabe que esa persona no tiene a Cristo en el corazón. Esa persona sabe que el Espíritu de Dios no mora en esa persona. Por eso el hecho que esa persona vaya a la iglesia y aprenda valores religiosos, se sensibilice ante el mundo con ciertas cosas, eso al diablo no le importa, eso no le trae ningún problema porque él va a seguir usando a esa persona como él quiera, porque esa persona no tiene a Cristo en el corazón. ¿Se entiende? Entonces una persona puede experimentar muchos cambios, pero si no pertenece a Cristo, esa persona es territorio del enemigo. Esa persona le pertenece al diablo. Entonces podemos decir que si una persona cambia su forma de vida, ¿ya está bien con Dios?
No, no está bien con Dios. Ser buena persona no es suficiente. Ser buena persona es algo que de por sí tenemos que ser buenas personas, sin necesidad de ser cristianos, ya tenemos que ser buenas personas. Ser buena persona entonces no es suficiente. La Escritura dice que sin Cristo no hay una verdadera liberación. Entonces una persona, como muchos que yo conozco, que son buenas personas y por ahí de vez en cuando van a una iglesia cristiana porque les gusta cómo oran allá, las canciones, les gustan las predicaciones y mantienen colocando en sus redes sociales extractos de videos, de prédicas, pero su vida realmente no ha cambiado, no, su vida no le pertenece a Cristo. Esa persona todavía sigue siendo enemiga de Dios. Porque esa persona todavía sigue participando en cosas del mundo. Esa persona es neutral. Y es neutral. Ni está entregada al mundo, ni está entregada a Cristo. Un poquito de acá con un poquito de acá. No acepta todo lo de la iglesia porque le parece que hay cosas que no están bien. Y no acepta todo el mundo del mundo porque acepta que hay cosas que son malas. Entonces tal vez si metía marihuana de manera recreativa con compañeros o amigos, ya no lo vuelva a hacer. Tal vez si tomaba mucho y ya no lo volvió a hacer. Pero todavía sigue haciendo cosas del mundo y a veces va a la iglesia. Esa es una persona neutral. Esa es una persona que cree que porque ha experimentado ciertos cambios ya está bien con Dios. Pero no está bien con Dios, todavía sigue siendo enemiga de Dios. Hasta que no acepte a Cristo como Señor como su Señor y Salvador personal, esa persona no va a tener un nuevo nacimiento. Tercero, la casa vacía, barrida y adornada. Y cuando llega la halla desocupada, barrida y adornada. Ese espíritu que dice, entonces volveré a mi casa donde salí, pues llega y le encuentra, ¿cómo? Desocupada, barrida y adornada. Como una persona que es adicta a las drogas y entra a un periodo de desintoxicación, a una fundación. Lo meten allá, sufre lo indecible, ¿cierto? Mientras está en ese proceso, pero se recupera, se limpia. Pero un día tuvo un problema y ¿cuál fue la solución de esa persona? Volver a la droga. Esa droga entra en un cuerpo que está limpio y lo vuelve otra vez a contaminar. Ese demonio vuelve a la casa y la encuentra desocupada, barrida y adornada. Aquí hay tres palabras claves, ¿no? Desocupada, barrida. ¿Desocupada por qué? Porque es una vida sin Cristo, una vida sin el Espíritu Santo, una persona sin vida espiritual. No hay demonios, pero tampoco está Cristo, tampoco está el Espíritu de Dios. Está barrida, es decir, hay un orden moral, esa persona dejó de hacer cosas que de plano estaban mal, cambió su conducta, ¿cierto? Y empezó a tener una apariencia externa religiosa, un cristiano nominal, de nombre, de apariencia, porque algunas personas saben que a veces va a la iglesia, porque coloca en sus redes sociales extractos de prédicas, porque coloca en sus redes sociales imágenes de versículos bíblicos, pero está haciendo cosas al mismo tiempo que no están bien, y ahí es donde vienen las críticas, ¿no? Porque empieza la gente a decir, pues colocan versículos y son malas personas. Están publicando versículos bíblicos y son malas personas. Todo el año hacen cosas malas y en Semana Santa no salen de una iglesia. Están demostrando una religiosidad externa. Ahí está barrida la casa. Y está adornada, porque hay una apariencia atractiva. Tal vez la persona cambió hasta su forma de peinarse, de vestirse, ¿cierto? De hablar. Empezó a tener respeto social hacia él y de él hacia otras personas. Empezó a tener una formalidad religiosa. Pero aunque está desocupada, barrida y adornada, a esa persona le falta lo más importante,
La presencia de Cristo, la presencia del Espíritu de Dios en esa persona. Jonathan Edwards dijo, una persona puede parecer transformada sin haber sido convertida. Y de eso están llenas las iglesias. Las iglesias están llenas de personas que parecen transformadas, pero que aún no se han convertido a Cristo. Por eso muchas iglesias parecen clubes sociales, no parecen iglesias. Por eso las conversaciones de muchos grupos de cristianos de ese tipo de iglesias, sus conversaciones no son cristocéntricas. Son clubes, son iglesias convertidas en clubes sociales. Entonces, este pasaje que acabamos de leer, esta parte del versículo 44, está describiendo perfectamente a varios tipos de personas, a los fariseos con los que el Señor está hablando aquí, incluso a la nación entera de Israel en esa época. Y hoy a muchos que están dentro de la iglesia, que se dicen ser cristianos, pero que no lo son en realidad. Son personas que se están engañando a sí mismos. No son creyentes, no son cristianos. Están viviendo una vida de apariencia. Yo creo que muchos de ellos incluso lo saben, son conscientes, pero creen que están bien. Creen que está bien vivir así. Seguramente están asistiendo a iglesias donde tampoco les están hablando cómo debe ser un cristiano. Una iglesia donde le digan a usted que si usted no se puede entregar al Señor, si usted no puede entregarle su vida al Señor, si usted no puede renunciar a lo que a usted le gusta, porque no se trata de usted, sino de Dios. Si usted no puede ser el creyente que Dios espera que usted sea, entonces no pierda tiempo yendo a la iglesia cada 8 días, no vaya por allá. No gaste plata en pasaje, si es que tiene que pagar transporte, no pierda tiempo, porque está perdiendo tiempo. El hecho que asista a una iglesia y escuche una predicación no quiere decir absolutamente nada, porque si no ha aceptado a Cristo, si no le ha confrontado su pecado y lo ha abandonado para ser la persona que Dios espera que sea, es porque Dios no está haciendo en usted lo que Dios quiere hacer. Hay que entender que hay muchas personas hoy dentro de la iglesia cristiana, evangélica, que es la que a mí me preocupa, porque los de afuera, los que están en religiones que no están enseñando la verdad, pues al fin y al cabo están en un error. Pero los que supuestamente están yendo a un lugar donde enseñan doctrina, donde están enseñando algo bíblico y vivan en esa forma, esas personas no deberían de asistir. Y la iglesia es responsable de hablarle claro a esas personas. O usted está con Cristo o está en su contra. Decíamos en los pasajes anteriores que el que no estaba con él estaba contra él, que el que no recoge conmigo desparrama. El Señor Jesús no estaba intentando caerle bien a nadie, él no estaba intentando ser atractivo para su mensaje para nadie. Él dijo, o usted está conmigo o no está conmigo, pare de contar. No parezca que está conmigo, ¿está o no está? Hoy nosotros tenemos que decirle eso a las personas, ¿estás con Cristo o no estás? Ahora, punto 4, el empeoramiento final, verso 45, dice, entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí, y el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Entonces aquí estamos viendo una intensificación del juicio. Ese significado de 7, porque aquí está hablando que toma a otros 7 espíritus con él, o peores que él. Ese 7 usted ya sabe que es un número que tiene un significado de plenitud. Entonces, lo que el Señor está diciendo aquí es que la condición de esa persona va a ser peor, pero no va a ser peor, pero no en poco. Va a ser completamente peor, o sea, totalmente peor. Porque a veces las cosas se pueden empeorar un poquito, ¿no? No, aquí se va a empeorar completamente. Entonces la enseñanza del Señor
es que rechazar la verdad, después de haber sido expuesto a ella, lo único que hace es que el corazón se endurezca. Las personas que han ido a la iglesia, en alguna vez han sido expuestas a la palabra, pero no vuelven, ¿cómo se ponen esas personas después cuando uno les intenta hablar? Duras, duras. Ay, sí, es que yo fui a la iglesia, ay, qué bueno que me hablaste, sí, yo quiero ir otra vez. Nunca le dicen eso a uno. Empiezan con excusas, es que a mí no me gusta eso, es que a mí no me gusta lo otro, es que yo creo que esto, yo creo que lo otro. ¿Cierto? Empiezan a encontrar responsables de por qué no van a la iglesia, de por qué no quieren ir. Esa es la muestra de un corazón endurecido, que se ha endurecido por haber estado expuesto a la palabra. ¿Por qué? Porque la rechazaron. Entonces se endurece. Hebreos 6, vale, una partecita de Hebreos 6 dice que, porque es imposible, mire lo que dice el autor, porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero y recayeron, sean otra vez renovados para arrepentimiento, crucificando de nuevo para sí mismos al Hijo de Dios y exponiéndole a vituperio, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Dice el autor de Hebreos dice que es imposible que los que una vez fueron iluminados, partícipes del Espíritu Santo, vuelvan a ser renovados para arrepentimiento. Es imposible. Por eso el corazón está endurecido. Pedro, en su segunda carta, en el capítulo 2, verso 20 al 22, dice: ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas, son vencidos, su postrer estado viene a ser peor que el primero. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Pero les ha acontecido lo del verdadero proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. Una persona que va a la iglesia y no acepta a Cristo y no acepta y recibió palabras, esa persona vuelve a esto. Vuelve peor a su pecado, vuelve a hacer las cosas y se le endurece más el corazón. Por eso John Owen decía: el pecado que regresa encuentra un corazón más endurecido que antes. Una persona que de vez en cuando, de uno de tanto hablar, le empezó a ir a la iglesia y ya uno vio que como que dejó de rumbear, dejó de tomar, dejó de hacer cosas, pero cuando ya por ahí un día no quiso volver más, y usted ya después ya lo ve, es que ya no sale de las discotecas. Ya se toma hasta el agua del florero. Ya su estado entra a ser peor. Por eso dice que el postrer estado de aquel hombre viene a ser peor que el primero. Ahora, eso no es que, ay, recayó. Eso fue una recaída. Seguramente se vuelve a levantar. No, eso no es una recaída. Eso es juicio. Eso es juicio. Eso es juicio de Dios. Recaer es juicio de Dios. Y eso lo vamos a ir viendo más adelante. Punto 5, la aplicación directa de Jesús. En la segunda parte del verso 45 dice: así también acontecerá a esta mala generación. Entonces aquí Jesús está revelando el significado. No es solamente una enseñanza a una persona en particular, no es solamente la enseñanza a un grupo, sino que es una denuncia del Señor al país completo, a Israel y a su estado espiritual. Porque Israel, después del exilio, después de que ellos volvieron del exilio, ellos tuvieron una reforma religiosa. Ellos ya habían abandonado la idolatría.
Ellos habían abrazado la Torá, habían abrazado la ley, tenían ya un conocimiento de la ley, y entonces habían tenido esos cambios, pero rechazaron a Cristo, rechazaron al Mesías. ¿Cuál fue el resultado? Bueno, que la condición espiritual del país fue peor. Y eso encontró su punto más alto en el juicio que el Señor había profetizado en Mateo 24 en el año 70, que fue cuando Roma destruyó Jerusalén. Eso fue algo supremamente sangriento. Supremamente sangriento. Ellos sitiaron la ciudad un tiempo, unos días, y luego entraron y mataron a todos, destruyeron el templo, saquearon el templo, bueno, hicieron de todo. Ese fue el estado, el peor estado en el que se iba a encontrar el pueblo, que era un juicio, y ese juicio se dio en el año 70 después de Cristo. Ahora, Lucas capítulo 11, verso 24 al 26, está hablando, es un pasaje paralelo y habla de algo pues muy idéntico a lo que tratamos en Mateo 12, pero tiene hay unas diferencias que son claves. Lucas hace un énfasis en que hay que buscar más el reposo y Mateo hace un énfasis más en el juicio sobre la generación que está rechazando al Señor. En conclusión, ambos textos apuntan hacia lo mismo, y es que el peligro no es solamente el pecado, el peligro no es solamente el pecado, el peligro al final es la ausencia de Cristo después de un aparente cambio, después de una aparente reforma religiosa en la vida de una persona. Por eso esto sirve para que se den muchos errores doctrinales a través de este pasaje que en muchas iglesias caen en ellos. Por ejemplo, un error es que este texto enseña cómo hacer liberación espiritual. Ese es un error. No, el pasaje no está enseñando a hacer liberación espiritual. Jesús no está enseñando un método, una forma para sacar espíritus. Él simplemente está dando una advertencia al pueblo. Porque hoy muchas iglesias cristianas le hacen liberaciones a sus creyentes, a muchos de sus. ¿No? Y le dan nombres a todos los espíritus tienen nombres. A todos los espíritus le han dado nombres. ¿Qué espíritu de ansiedad? ¿Qué espíritu de suicidio? ¿Qué espíritu de no sé qué? A todos los han bautizado con un nombre. Dos, otro error. Los demonios vuelven porque la liberación no quedó bien. Quedó faltando. No, eso no sale aquí. En el texto no vemos eso. Entonces, ¿cómo vamos a enseñar algo que el texto no está enseñando? Ese demonio volvió porque esa liberación no nos quedó bien hecha. La persona no renunció a todo. Venga para acá, usted aquí no renunció ese día. Pero aquí el problema no es de una técnica especial para sacar espíritus, no, aquí el problema es que es ausencia de Cristo en el corazón de esa persona. La persona fue a la iglesia, fue al encuentro, ¿no? Fue al reencuentro, volvió a la venganza del encuentro, pero la persona nunca tuvo a Cristo en el corazón. La persona realmente nunca aceptó a Cristo en su corazón. Otro error es que la solución es llenar la casa con cosas espirituales, la casa, o sea, la persona. No, esa no es la solución. Es decir, la solución no es más religión. Entonces la persona tiene que ir el lunes a la oración de padres y madres que oran por sus hijos, el martes va a reunión de líderes, el miércoles va a noche de sanidad y milagros, el jueves vuelve a reunión de líderes, el viernes vuelve al grupo en casa, el sábado se mete a la celebración juvenil y el domingo vuelve a la iglesia al culto normal. Entre más actividades tenga la persona, está llenando la casa de Dios, no, eso no está llenando la casa de Dios. La solución no es más religión, es Cristo habitando por fe en el corazón de la persona. Esa es la única solución.
Otro error es que dicen que este texto es sobre creyentes que pierden su salvación. No, ya pecó, ya otra vez le metió el diablo, esa persona perdió la salvación. Se dañó el trabajo del otro día, se dañó el ayuno por esa persona, toda esa semana que estuvimos ayunando por esa persona se dañó, pero ahorita ya pierde su salvación. Romanos 8:9 dice, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, hay personas aguantando hambre toda una semana, orando, ayunando por una persona que no tiene el Espíritu de Cristo en él. Y esa persona no va a tener ningún cambio en su vida. Un verdadero creyente, una persona que ha nacido de nuevo, nunca está vacía. El Espíritu Santo siempre está morando en él. Siempre, siempre. Siempre va a estar morando en él. No va a estar vacía porque una semana que tal vez cayó en algo y por eso perdió la salvación y se le volvió a meter 8 demonios con el que venía. No, eso no va a pasar. Simplemente esa persona sí nació de nuevo, pero cometió un error, porque mientras estemos en este mundo seguimos pecando. Pero esa persona no quiere decir que perdió su salvación, porque nació de nuevo. Ahora, si no nació de nuevo, por eso dice Pablo, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Pero eso tiene que saber la persona si realmente nació de nuevo, ¿no? Ahora, ¿qué es lo que Jesús realmente está enseñando en este pasaje? 5 cositas. La reforma externa o ese cambio aparente no salva a nadie. Eso no nos salva. Parecer cristianos, vestirnos como cristianos, hablar como cristianos, eso no nos salva. Porque hay gente que cree que entonces ahorita cambiando su forma de peinar, de vestir, de hablar y a todo el mundo allá afuera le dice varón, usted le dice varón a alguien allá afuera y lo miran raro, ¿no? O sea, si usted utiliza esa jerga evangélica en la calle, la gente lo mira raro. Eso no te va a salvar. Parecer moralmente bueno, pero sin Cristo en el corazón, eso es totalmente insuficiente. Ser moralmente bueno no sirve tampoco. Otra cosa que está enseñando el Señor aquí es que el corazón humano no puede permanecer neutral. El corazón de una persona no puede estar en medio de las cosas del mundo y las cosas de Dios. O está con Dios o está con el mundo, pero no puede estar con ambos. Otra cosa que el Señor está enseñando aquí es que rechazarlo a Él, lo único que logra la persona es empeorar su condición espiritual. Porque una persona que ha rechazado a Jesús después de que ha recibido la palabra termina creyendo en cualquier cosa menos en Cristo. Y terminan siguiendo lo que a veces les gusta a la gente, ¿no? Las piedras, esas piedras de cuarzos que atraen las energías, el feng shui, el horóscopo, creer en las constelaciones, en las energías, en todo ese tipo de cosas, en la ley de la atracción. Y quinto, lo único que llena verdaderamente el corazón del hombre es Cristo, nada más. Nada más. Charles Spurgeon dijo, el corazón humano fue hecho para ser habitado. Si no es por Cristo, será por algo peor. Pero algo tiene que habitar el corazón del hombre. O lo habita el Señor, o lo habita el diablo. Pero vacío no se queda. Vacío no se queda. En conclusión, este pasaje entonces no nos fue dado para asustarnos con la presencia de demonios. No, ya mira, ahorita en cualquier cosa me va a meter el diablo. O cometí un error y fue que ya me metió el demonio de tal cosa. No, este pasaje fue dado para examinarnos a nosotros mismos. No se trata de que, ¿será que he dejado ciertos pecados o no? ¿Será que, pero yo he mejorado mi vida? Pero es que ahorita yo me veo más religioso porque cambié mi forma de hablar, de vestir, voy a la iglesia cada 8 días. No, la pregunta es, ¿Cristo está habitando en usted? ¿Sí o no? Porque una casa limpia sin Cristo
Es una casa en peligro. Está limpia. Ha cambiado muchas cosas, pero no tiene a Cristo en el corazón. Entonces, esa es una casa en peligro. Muchos han dejado el mundo. Muchos han cambiado hábitos. Muchos incluso han empezado a asistir a la iglesia, pero siguen sin Cristo, siguen vacíos. Y Jesús le está diciendo, ese vacío no va a permanecer así por mucho tiempo. No estoy yo ahí, pero no quiere decir que eso se vaya a quedar así por mucho tiempo. En cualquier momento va a entrar el otro y se va a quedar ahí. Entonces, las personas que tienen que hacer, no solamente arrepentirse de los pecados. Muchas personas hoy tienen que arrepentirse de una religión sin Cristo. Y en este tiempo de Semana Santa, usted puede ver a muchas personas con una religión sin Cristo. Muchas, cientos, millones que están en una religión sin Cristo. Por eso la persona tiene que correr a Jesús. Jesús no solamente limpia la casa, Él la habita, Él la gobierna, Él la guarda. Porque donde Cristo habita, pues ya no hay más vacíos. El enemigo no regresa. Y hay vida eterna en la vida de esa persona. Por eso Apocalipsis 3:20 nos dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Hoy nosotros no podemos ir a la iglesia y salir siendo una casa adornada, limpia y desocupada. No podemos salir así. Tenemos que salir siendo una casa limpia, adornada, pero ocupada por el Dios vivo, ocupada por el Espíritu Santo, ocupada por el Señor. No podemos salir como entramos. No podemos salir de la iglesia igual como entramos. Hoy mucha gente está en actividades religiosas. Pero ¿qué hicieron anoche? ¿Qué van a hacer hoy por la noche? ¿O qué prefirieron hacer toda la semana? Porque hablábamos que tal vez el respeto por esta semana se ha perdido. Pero se ha perdido porque para las personas es celebrar una semana. Y Dios no quiere que usted y yo celebremos una Semana Santa. Él quiere que usted y yo celebremos una vida santa. Una vida es los 365 días del año, todo el tiempo. Una vida santa. Lo que hacemos los domingos es celebrar y exaltar el día del Señor, porque Él resucitó el domingo. Nosotros celebramos el domingo por eso, pero no salimos de la iglesia igual como entramos. Tenemos que salir llenos. Tenemos que salir sintiendo que Dios está en el corazón de nosotros, porque si no perdimos la venida. Perdimos la venida.